Abramos la palabra de Dios en Eclesiastés. Eclesiastés. Este nombre se oye tan religioso, Eclesiastés, pues viene debido a las primeras palabras con las que comienza el libro en el capítulo primero. En el versículo primero dice palabras del predicador. Y eso es lo que significa Eclesiastés, ¿no? Predicador. Aquel que se dirige a la asamblea. Usted sabe, Eclesiastés simplemente viene la palabra eclesia, que es iglesia. Y eclesia significa asamblea o llamados. Y el que se dirige a la asamblea se le conoce como predicador o maestro o el orador. Entonces el predicador es este orador, ¿no? Este que le está llamando a un grupo de gente, que le está enseñando algo. Y dice quién es, dice hijo de David, rey en Jerusalén. Y si tomamos por lo que vale la palabra que está escrita en este momento, pues solamente hubo un hijo de David que fue rey en Jerusalén. Y David tuvo muchos hijos, pero solo tuvo uno que fue rey. ¿Cómo se llamaba? Salomón. Entonces, si el autor de este libro es Salomón, entonces estamos otra vez en las manos del hombre más sabio del mundo. El rey Salomón, usted sabe, hablamos la vez pasada que hablamos de Proverbios, fue el hombre a quien Dios le dio más sabiduría que a nadie más. Este rey Salomón, tuvo riquezas como nadie ha tenido. Este rey, el rey Salomón, tuvo placeres como ninguna otra persona. Placeres hasta lo último. Tuvo éxito en todo lo que hizo y murió ya de viejo. O sea, tuvo años en su vida. Tuvo todo lo que el ser humano pide, parece ser. Y cuando digo todo el ser humano, me refiero al ser humano promedio o el ser humano común. El ser humano quiere éxito, quiere riquezas, quiere placer, quiere fama y quiere vivir muchos años. Ese fue el rey Salomón. Entonces, este es uno de los libros, el libro de Eclesiastés es uno de los libros conocidos como libros de sabiduría. Entre ellos está Job y está Proverbios. Y este es Eclesiastés. En Job, pues aprendimos que a los buenos también les pasan cosas malas. Esa es la sabiduría de Job. Y que a los malos también les pasan cosas buenas. Y que todo lo que pasa, nos enseña Job, es de acuerdo a la voluntad de Dios. Nada pasa que Dios no permita, que Dios no quiera. Sino que según el libro de Job, absolutamente todo lo que pasa es porque Dios lo quiso. No nomás lo permitió, Es una cosa decir lo permitió y es otra cosa decir Dios lo quiso. Y que muchas veces ahí batallamos, pero hay muchos versículos que dicen Dios lo quiso. Entonces, en Job vimos que uno tiene que adorar a Dios no porque nos da cosas buenas. Lo tenemos que adorar porque es Dios. Y simplemente. Eso es lo que Job nos acaba enseñando. Después también vimos Proverbios. Y Proverbios nos enseña las claves para conseguir algo. Las claves. Proverbios es, por así decirlo, si agarramos todo Proverbios, es sabiduría divina. ¿Qué es Proverbios? Sabiduría divina. Pero cuando el consejo principal de Proverbios es ignorado, que está en el capítulo 1 de Proverbios, versículo 7, lo que queda es sabiduría humana. O como dice Santiago, esa sabiduría, ¿cómo dice Santiago? Animal y diabólica. Fíjese, nomás por quitarle un principio de lo que nos dio Proverbios, la sabiduría que Dios nos dio se convierta en carnal, animal y diabólica. ¿Y cuál es el único punto que la palabra de Dios nos dice que no debemos de quitar en Proverbios? Que se convierte la sabiduría de Proverbios de ser divina a ser animal y diabólica. Proverbios 1:7 dice, la sabiduría empieza ¿con qué? Con temer a Jehová. ¿Con qué empieza la sabiduría? El temor a Jehová. Así empieza según la palabra de Dios.
La sabiduría empieza con el temor a Jehová. Y eso es lo que estamos ahora a punto de ver en Eclesiastés. Estamos a punto de ver sabiduría de alguien que le quitó, que ignoró, que rechazó el primer consejo que nos dio la Biblia en Proverbios 1:7. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces, brothers, vayamos a Santiago rápidamente. Ahí es donde vamos a comenzar después de que leímos el 1:1. Y Santiago capítulo 3, versículo 14 al 16. En lo que lo abren, yo comento sobre esta lluvia. Se me hace que nunca nos había tocado una lluvia tan ruidosa en el servicio. ¿Le subo? ¿Es nieve y granizo? Granizo. Y yo le decía a mi esposa, hoy no me toca baño. ¿Ahí sí me escuchan ya? Eso. ¿Quién quiere $100? ¿No? ¿Nadie? A ver, ahí. Muy bien, hermanos. Entonces, Santiago capítulo 3, versículo 14. Este granizo nunca nos había tocado aquí en la iglesia. Está pero ruidoso, ¿eh? Es Nuevo México, en 5 minutos pasa, no se preocupen. Y ahorita sale el sol todavía. Mire, ya, se fue. Ya está el arco iris. Andy, mire, no, es que hermoso. ¿Quién tiene Santiago 3:14? Fíjese como dice Santiago. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Donde hay celos amargos. Entonces puede ser que la gente agarró la sabiduría de Proverbios, digamos, para hacer dinero. Trabaja y de administrar. No, hacer dinero es un arte. Manejar el dinero es otro arte. Son dos artes distintos. Pero a lo mejor esta persona agarró los ambos. Sé cómo administrar el dinero y sé cómo hacer dinero. Y la verdad, aquí en esta tierra hay muchas maneras de hacer dinero, que ya claramente se ve que no es sabiduría divina. La manera en que muchas personas están haciendo el dinero hoy es de una manera terrenal, animal y diabólica. ¿Y todo por qué? Porque ignoraron Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Volvamos pues a Eclesiastés, brothers, en el primer capítulo. Ahora el versículo 2. Ya vimos quién era el que escribe el libro, y parece ser que hay dos personajes en este libro, porque dice palabras del predicador. Alguien, el autor, está hablando lo que el predicador dijo, ¿eh? Y vamos a ver eso. Usted tiene que ponerse listo durante Eclesiastés, donde vemos el cambio de uno al otro. El autor hace su comentario y el predicador dice lo que dice. Versículo 2. Fíjese, dice, vanidad de vanidades. Dijo el predicador. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Esa es la conclusión del libro. Empezó dándonos en el versículo 2 la conclusión del libro. Todo es en vano. Todo es en vano. Ahora, esa palabra en vano, pues es una muy buena interpretación, pero la palabra original es una palabra que significa vapor o humo. Digamos humo, todo es humo. ¿A usted conoce el dicho de que estos le venden humo? ¿Han escuchado hablar de eso? Nunca, algunos, 2, 3, allá sí. Ella sí, le venden humo, le ofrecen algo que en realidad nunca van a cumplirle, ¿no? Que en realidad no es tan bueno como le están diciendo. Eso es lo que está concluyendo el predicador, ¿eh? Está diciendo, todo es humo. Tu carro, tu casa, tu trabajo,
tus placeres, todo es humo. Uy, ya empezamos con males. Es la conclusión que da el predicador. Todo en esta tierra se va a desvanecer. Así como el humo se te escapa entre los dedos, así es todo lo que tú logres en esta tierra. Y esa es la conclusión que da, pues rápidamente comienza. Y nomás en este versículo 5 veces mencionó la palabra esa Ebel, que es humo o vapor. 5 veces nomás. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y a través del libro lo menciona una cantidad enorme de veces. Versículo 3, fíjese, va a explicar por qué todo es vanidad. Dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo? ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Ahí va a explicar por qué todo es vanidad, por qué todo se les desvanece. ¿Ok? Ahora, el ser humano común, el ser humano promedio otra vez, piensa en la vida como si fuera un círculo. Todo se repite, el ser humano promedio. Cuando empezamos a usar nuestro razonamiento, nuestra lógica, alejados de la palabra de Dios, no hay nada nuevo. Y es una expresión que va a escuchar mucho aquí en el libro de Eclesiastés. Nada nuevo debajo del sol. Todo se repite y se repite. Estamos en un círculo vicioso. ¿Para qué hacemos todo esto? Si nomás es estar dando vueltas como un hámster en la ruedita esa que corre y corre y no llega a ningún lado. Y entonces está diciendo, todo es vanidad. ¿Qué provecho tenemos de nuestro trabajo? Versículo 4. Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. El lugar de donde los ríos vinieron, ahí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Aquí, donde vivimos, nada hay nuevo. Versículo 10. ¿Hay algo que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos ha precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en lo que serán después. ¿Por qué todo es vanidad? ¿Por qué todo es vanidad? ¿Por qué vanidad de vanidades? ¿Por qué todo se va a esfumar? ¿Por qué todo es como humo, como vapor? ¿Por qué tanto vale el humo como una silla, como un carro, como una casa, como nuestras propias sueños, ilusiones? Pues según aquí, porque no hay meta. Porque nunca llegas al destino, nomás corres y nunca lo alcanzas. Porque así es la vida de todo el hombre promedio. Fuera de Dios, el hombre nomás corretea algo que no existe ni siquiera. Todo está viciado. No hay un éxito verdadero. Eso es lo que empezó diciendo. Y sabe que a lo que va a llegar el libro es que Dios no nos hizo, Dios no nos formó para vivir en un círculo vicioso. Dios nos hizo con principio y fin. Génesis comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Como el cristiano debe ver la vida, no es como un círculo, sino como una línea. Tenemos un comienzo y vamos hacia una meta, hacia un fin. En Filipenses, en el capítulo 3, el apóstol Pablo dice, en el versículo 12, en lo que lo buscan, yo busco un Kleenex para limpiar mis lentes, pero ya no lo oí, así que ya seguimos. En Filipenses capítulo 3, el apóstol Pablo dice, versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Si se fijó, dice Pablo, no lo alcancé ya, ni soy perfecto, sino que prosigo
por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo, gracias, haberlo ya alcanzado. ¿Sí están siguiendo la cita? Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Lo que está diciendo Pablo: yo fui creado con un propósito. No fui creado para correr en círculos. No fui creado para buscar placer y corretear el placer. No fui creado para buscar fortuna y materialismo y corretear. No, mi meta es mayor, es más grande y no la he alcanzado ya. Todavía no soy perfecto, porque usted sabe que eso es lo que la Biblia nos dice, que fuimos creados para ser perfectos, hechos a la imagen de Cristo Jesús. Porque entonces, estando en una perfección, vamos a poder darle a Dios la alabanza y la adoración que Él se merece, que Él tanto exige. Entonces, es muy diferente la sabiduría ya estando clavados en Cristo a la sabiduría del razonamiento humano. Cuando usted empieza a observar la vida, pues ¿para qué? Pues ¿para qué? Pues ¿para qué? Que eso es lo que le pasa a los grandes famosos. Corretean fama, corretean fortuna, corretean placer, y cuando lo alcanzan, muchos de ellos se acaban quitando la vida porque encontraron nada. No hallaron la satisfacción, el placer, la llenura que pensaron que iban a tener una vez que alcanzaran esas riquezas. No hallaron la satisfacción, no hallaron la llenura que pensaron que iban a tener una vez que alcanzaran esa fama. Y al último le pierden sabor a la vida. Y eso es lo que estamos leyendo aquí en Eclesiastés, pues. Entonces, la sabiduría del mundo, en pocas palabras, es corretear lo inexistente. Corretear lo que no existe. Buscar la felicidad con el placer, con las riquezas y con el éxito. Ser engañados que una de esas tres nos va a dar felicidad. Y podríamos ser un poquito más inteligentes y salir de la Biblia si queremos y decir, bueno, esas personas que alcanzaron el placer, las riquezas, la fortuna, la salud, no fueron felices, porque creo que yo sí voy a ser feliz. Entonces, la sabiduría de Dios está en aprovechar lo que Dios te da para ser una mejor persona cada día. ¿Sí se fija? No es decir, ay no, eso es de Satanás. Ay, como los religiosos le hacen, no. Los religiosos, un carro nuevo es de Satanás. Las películas son de Satanás. La radio es de Satanás. No, la sabiduría que Dios te da es sí, todo lo que Dios te ha mandado. Como dice Romanos 8:28, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Se fija, es la misma historia y es lo que nos está diciendo. Pues la sabiduría de Dios es: todo esto que Dios me está dando es un taller, es un laboratorio para hacerme mejor individuo, mejor persona, para hacerme mejor hijo. ¿Hijo de quién? De Dios. Es algo muy, muy distinto a como lo ves. Bueno, sigámosle, porque luego me atoró. Otra vez, ¿quién es quien está afirmando? Y la persona que está haciendo la declaración que dice que todo es vanidad? ¿Será alguien? Usted sabe, por ejemplo, si yo le digo a usted alguna declaración, usted va a decirme, pues, ¿y usted quién es para afirmar tal cosa? Por ejemplo, si yo le digo algo acerca de, no sé, de cohetes que van al espacio y me creo muy, usted dice, ¿este qué sabe, no? Si yo le digo algo acerca de perder peso, usted dice, ¿este qué sabe otra vez, no? Entonces aquí Salomón está dándonos algo y nos tenemos que hacer la pregunta, pues, ¿este qué sabe? ¿Qué sabe? Pues él mismo nos va a decir qué sabe. Versículo 12. Dice, tanto así vale lo que nos acaba de decir. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén.
y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las cosas que se hacen debajo del sol. Ahí está otra vez. Y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Volvió a la misma conclusión, dijo: yo fui esta persona, yo me dediqué a esto, y la conclusión fue que todo es vanidad. Todo es vanidad. Capítulo 2 nos sigue explicando y nos explica un poquito más. Así que vamos al capítulo 2, porque este hombre dice que es alguien que está buscando entendimiento, sabiduría, y lo está buscando por medio del razonamiento. Está meditando, está observando y está experimentando. No nomás observa la vida de las demás personas, pero él mismo está viviendo en su propia carne. Mire, Eclesiastés 2, versículo 1 dije yo en mi corazón: ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también es vanidad. O sea, él le dio vuelo a la hilacha, se soltó el cabello y se soltó la greña. O sea, se dio placeres. Versículo 3. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino. También eso lo caló. Vamos a darle, a ver si el alcohol me da la felicidad. Versículo 4. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras y de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Él está diciendo: yo probé de todo, y no poquito, pero mucho y en abundancia. Y no dejé de probarlo porque se me acabó, porque todavía había mucho para continuar. Versículo 9. Fui engrandecido y aumentado, tuvo fama, fue famoso, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. Se llenó de todo. Se le antojaba una muchacha, venga, para acá. Se le antojaba unos tacos, vengan, para acá. Se le antojaba un viaje, vámonos para allá. O sea, de todo, dice: no negué a mi corazón, a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno. ¿Por qué? Ahí va, póngale atención a esto porque se va a repetir mucho. Mi corazón gozó de todo mi trabajo. ¿Qué es lo que hizo él? ¿Por qué compró ranchos y árboles y uvas y vacas y venados y esclavos? Dice: simplemente estaba aprovechando de todo mi trabajo. Esta fue mi parte de la faena aquí en la tierra, dice. Versículo 11. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Este hombre que nos está diciendo que todo es vanidad es alguien que verdaderamente caló todo, que tuvo experiencia de todo, que supo lo que es ser famoso, que supo lo que es tener dinero, que supo lo que es gozar de todos los placeres que existen. Y aún así acabó vacío, más vacío que antes. Aún teniendo éxito, riquezas, placeres, nada le dio satisfacción. Entonces el único sentido que él le halló era la faena que estaba haciendo para conseguir algo, el esfuerzo. El valor que estaba agarrando era el reto que tenía hasta el conseguirlo. Es por eso que muchas personas hoy se sienten con algo de sabor en su vida, porque tienen una meta, ¿no?
Vamos a comprarnos una casa ya en nuestro país. Y mientras están logrando esa meta, se sienten con significado. Hoy, porque toda su concentración, toda su mente, todos sus esfuerzos están en esa casa que quiere construir. Y cuando la logran, ¿cuál va a ser su meta? Y cuando cumplan todo lo que quieren, van a darse cuenta que están vacíos. Aparte del trabajo que tienen para lograr las cosas, no hay significado para la mayoría del ser humano. Nada te trae verdadero placer. Entonces, para el colmo de todo esto, dice el predicador, aparte de que nada verdaderamente trae sabor como parece, nada, o sea, por más de que lleno las paredes de diplomas, de títulos y de más estudios y otra graduación, no me satisface, por más de que como chocolates y nada, en realidad nada llena, nada más de 5 minutos, nada. ¿Cuánto tiempo celebra usted cuando agarra un celular nuevo? ¿Cuánto tiempo le dura la felicidad, no? ¿Una semana? No, a muchos les dura una semana. Y lo increíble de esto está en esto, fíjese. Como ya lo habíamos dicho antes, yo me compro mis Ray-Bans. ¿Okay? Ay, tengo unos Ray-Bans nuevos, son los nuevos, los caros, los que traen la camarita aquí. ¿Okay? Wow, esto me dio felicidad. ¿Okay? Una euforia como no la había tenido antes. ¿Okay? Pero luego de repente me los va a quitar. Es para dónde va. Eso que tuvo poder de darme felicidad por 5 minutos, tiene poder para quitarme toda la felicidad que tenía antes de que llegaran a mí. En el momento que se acaba, el momento que se quiebra el celular, es en ese momento cuando las personas experimentan tristeza como nunca antes. Pero todavía más allá, el predicador va a decir, no solamente se acaba las pertenencias, se acaba mi vida. Fíjese, versículo 13, en el capítulo 2 todavía estamos, Y dice, he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad. La sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿De qué está hablando? De que aún él siendo sabio se dio cuenta que iba a acabar en la tumba. Como el torpe, como el necio, como el aferrado. Aún él siendo millonario supo que iba a acabar en la tumba, como el pobre. Aún él estando sano supo que iba a acabar en la tumba, como el que en este momento estaba enfermo. Todo tiene un fin. No nomás se acaba lo material, pero uno mismo. Fíjese el versículo 16. Y al terminar el 17 dice, y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida. ¿Se fijó? El ser humano está diciendo, todo lo que hay, aquí lo tienes. Esa es la sabiduría humana. Todo lo que existe aquí, aquí está. No hay vida después de aquí. Todo lo que hay, aquí está. Pero se va a acabar. Va a llegar un fin. No solamente se acaba lo que vamos consiguiendo, pero nosotros nuestras propias vidas. Y sabe que ese es un problema que ya le he mencionado antes, que descubrí aún dentro del cristianismo. Personas que dicen que son cristianas y tienen años en el cristianismo. Y cuando fallece un ser amado, reniegan contra Dios. O sea, reniegan, una cosa horrible. Como si Dios en algún momento les dijo que ese ser amado era eterno. ¿Sabía usted que la Biblia constantemente nos recuerda que vamos a morir? Y aún así, cuando muere un ser amado, le reclamamos a Dios como si Dios nos hubiera prometido que ese ser amado iba a vivir por siempre. Cuando va a la iglesia y alguien le dice va a morir, la gente dice, ay, ¿para qué me lo recuerda? Que yo no fui a que me recordaran. Y aún así, cuando muere un ser amado,
Se enojan contra Dios, le agarran rencor a Dios, le agarran tirria a Dios. Imagínense si Dios no hubiera puesto tantas veces en la Biblia que estamos destinados a morir. Entonces, sin Jesucristo, pues no hay más, no hay esperanza. La mejor vida que tienes está aquí. Sin Jesucristo esto es todo. Por eso dice él en su sabiduría humana, pues ¿de qué me sirve? Yo siendo famoso, siendo millonario, teniendo placeres, voy a terminar en el mismo lugar donde todos aquellos que ni son famosos, ni tienen placeres, ni son millonarios. ¿De qué me sirve todo eso? Mire, brothers, en capítulo 12 de Lucas, el versículo 20, ahí se nos cuenta una historia de un hombre que solamente buscaba tener más. Y en el versículo 20 dice Jesucristo que Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Y ahí está la sabiduría humana, ¿no? Este hombre se sentía fuerte, se sentía bien, se sentía con ganas de tener más y más y más y más. Y toda su vida era tener más y más y más y más. Pero el mismo Señor Jesucristo le recordó que tiene fecha de expiración. O sea, ya llegaste hasta el final. Yo tuve una tía que me hacía comer cereal expirado. ¿Cómo se llama eso? Ya con fecha de caducidad. Caducado, gracias. Caducado. Y no le estoy diciendo caducado de 2, 3 días, ¿no? Más bien de 2, 3 años. Y me di cuenta que no solamente el cereal tiene fecha de caducidad, que también el ser humano. La diferencia es que uno puede ver en la tapaderita cuando se vence el cereal. ¿Okay? Y eso no es lo peor es la leche caducada, ¿verdad, mi amor? Porque el cereal uno a veces ni cuenta se da que ya tiene rato. Pero la leche, después de que la probó y ve el galón y dice, no te salgas, ya hace un mes. Con el ser humano no nos podemos ver la fecha de caducidad. No la tenemos escrita. ¿Qué? No está en la planta del pie, no está en la axila, no está en la papada, no está en ningún lado. Pero Dios la tiene. Ya la escribió y no puede cambiar esa fecha de caducidad. Y es lo que está diciendo el hombre sabio. ¿De qué sirve que me esmere tanto en esta vida? Si en cualquier instante me da un paro cardíaco y ahí quedo. En cualquier momento me atropella un camión y ahí quedo. De repente me cae una plancha sobre la cabeza y ahí quedo. ¿Qué? ¿Nomás mueren los viejos? No hay aviso, no hay edad para morir. Entonces, en medio de esta depresión, al meditar él, al estar observando, al estar sacando filosofía, llega este hombre, llega pues a tener depresión y vuelve otra vez a meditar. Versículo 19 dice, ¿y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría? Ahora está diciendo, no solamente todo se acaba, no solamente yo voy a morir, pero otro va a disfrutar de todo lo que yo hice. Otro va a disfrutar. Y no lo está viendo. Dice, ¿quién sabe si será sabio? Digamos que le deje la herencia a un hijo. ¿Será sabio con lo que le dejó el hijo? ¿O lo hiciera perder? Y si le dejó la herencia al nuevo novio de su esposa, oiga, pues lo hizo feliz, ¿no? Y es lo que está diciendo. O sea, lo que yo hice, alguien más lo va a disfrutar. Alguien más lo va a disfrutar. Está meditando, fíjese. Me encanta Eclesiastés porque es como platicar con un ser humano que de repente empezó a pensar. Bueno, al darse cuenta aquí este predicador de lo fútil de la vida, de lo insensato de la vida, lo poco trascendente o lo nada trascendente que somos, él llega al versículo 22 y dice, ¿por qué? Y aquí hace una pregunta. ¿Qué tiene el hombre de todo su trabajo? ¿Qué obtiene? ¿Qué obtiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? O sea, dices,
Se la lleva con dolores, con molestias. ¿Qué es lo que obtiene? ¿Qué puede agarrar usted? ¿Qué puede conseguir usted de su trabajo? Estamos usando razonamiento humano, acuérdese. Versículo 24, la conclusión humana es muy lógica, es muy obvia, muchas personas le han llegado a esa conclusión. ¿Qué obtengo en mi trabajo? Versículo 24, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. Versículo 25, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Entonces, si una persona no está entregada a Dios, si una persona no busca obedecer a Dios, no tiene temor de Jehová, es muy tonto que esa persona esté acumulando dinero en el banco. Es muy, muy tonto. No sabe cuánto va a vivir, cuánto va a morir. Y si, no estoy usando Biblia, estoy usando simplemente razonamiento y lógica humana. Es muy sonso. Lo que está diciendo, mejor disfruta lo que tienes. ¿Ok? Mejor disfruta. Vete a pasear, cómete unas uvas, échate un vino, date una bailadita. O sea, vas a sufrir aquí. Y si usted lee la Biblia, va a sufrir allá. No, pues cuando menos sufra aquí, disfrute aquí. Cuando menos gócese, ¿no? O sea, es lo que a la conclusión que está llegando, dice, qué bien le saca su trabajo. Por lo que mejor que le puede sacar a su trabajo es que coma, que beba y que se alegre. En lugar de nomás estar acumulando y acumulando y acumulando, ahorita disfrute todo lo que tiene. Porque va a acumular y los va a disfrutar a otro. Va a acumular para cuando sea viejo y no va a llegar a viejo. Va a comprar un carro nuevo y no hay que meterle millas. Esa es la historia aquí en Estados Unidos, ¿no? No hay que meterle millas al carro. Pues se va a acabar solo el carro. Ahí llegó el granizo. Todos nuestros carros que están afuera, espero tengan aseguranza porque ya va Blue. O sea, ese granizote, ¿cómo nos dejó los vidrios? O sea, cuidamos mucho y está diciendo razonamiento humano. Todo lo que tengo se acaba. Nada me garantiza que llegue a viejo. Y cuando yo muera, alguien más lo debe disfrutar. Entonces, la conclusión lógica, si eso es todo lo que tenemos en esta vida, si eso es todo lo que existe en esta vida, disfrútalo ya. Vive ya, gózate ya, en lugar de estar acumulando y acumulando y acumulando. Capítulo 3. No creo que acabemos hoy Eclesiastés. Está muy bueno Eclesiastés porque tiene mucho razonamiento humano. Capítulo 3 llega a concluir, empieza ya a mezclar un poquito más de sabiduría divina con sabiduría humana. Empezamos a ver en el capítulo 3 los cambios. Y usted tiene que ser muy, muy hábil para poder ver el consejo humano y el consejo divino y el pensamiento humano. Empezamos a ver esos. Porque empieza diciendo en el capítulo 3, versículo 1, que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Empieza diciendo, hay hora, hay tiempo para todo. Tiempo de nacer, tiempo de morir. O sea, usted tuvo un tiempo que nació. ¿Y quién se lo puso ese tiempo cuando nació? Ni sus papás sabían cuándo iban a nacer. En mi caso fue chiripa, ¿no? Pero muchas veces ni sabía. Tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, hay un tiempo para todo. Llega el versículo 11, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo está bien en su tiempo. ¿Quién lo hizo hermoso? Dios, se fija, Dios lo planeó, Dios puso el tiempo, Dios fue quien puso el tiempo de morir, Dios fue quien puso el tiempo de nacer, Dios fue quien puso el tiempo de sanar, Dios fue quien puso el tiempo de enfermarse, Dios fue el que puso todos esos tiempos y son hermosos, son preciosos. Lo que está diciéndonos aquí, nomás me detengo tantito, es que pues Dios es el Señor del tiempo, ¿no? Dios es el maestro del tiempo. Dios es el que pone y dice cuándo. Él da tiempo para cada cosa. Y eso nos recuerda mucho el Nuevo Testamento. En Mateo 8:28 dicen los demonios que le dijeron a Jesucristo, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Porque Dios les dio a ellos su tiempo cuando van a ser atormentados. Ellos no eligieron el tiempo.
Dios les dio el tiempo. En Marcos 1, versículo 15, vemos a Juan el Bautista predicando y diciendo: arrepentíos, el reino de Dios se ha acercado, el tiempo se ha cumplido. ¿Quién puso el tiempo para que viniera Jesucristo? Fue Dios. En Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. En Tito 1:3 dice que a su debido tiempo se manifestó la palabra de la predicación. Todos esos tiempos los puso Dios. Entonces Eclesiastés es lo que está diciendo: Dios es el Señor del tiempo, y aunque la vida está llena de diferentes situaciones, la vida está llena de situaciones, algunas buenas y otras difíciles, el tiempo de Dios es perfecto. Aún las cosas malas Dios las mandó porque son perfectas, son buenas. Y eventualmente, si usted aguanta con Dios, si usted se agarra de Dios, eventualmente va a ver lo hermoso de la situación y el propósito que Dios tenía en la situación. Y eventualmente no le estoy diciendo aquí en la tierra, puede ser que no sea aquí en la tierra. A lo mejor se va a dar cuenta del propósito de por qué pasó con algunas cosas que pasó allá en el cielo. Allá cuando esté con Dios. Pero todo es en el tiempo propósito. Y luego dice, volviendo aquí a la cita donde estamos, en Eclesiastés 2:11, dice: ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿En el corazón de quién Dios puso eternidad, brothers? De nosotros. Dios puso eternidad dentro de nuestro ser. Y dentro de nuestro ser hay algo, brothers, que no nos permite, no nos deja conformarnos con las riquezas, con el placer y con la fama. Porque lo que tenemos dentro de nosotros es eternidad. Y la eternidad solamente puede ser saciada con eternidad. Es por eso que las personas que corretean todo este tipo de cosas nunca lo alcanzan, porque no está a la medida de lo que usted necesita. O sea, el hueco que el ser humano tiene dentro de sí es un hueco del tamaño de Dios. Y por lo tal solamente Dios lo puede llenar. Entonces buscamos que algo nos traiga satisfacción. Y la verdad, aparte de una satisfacción temporal, no encontramos nada que nos traiga satisfacción. Aparte de algo temporal, nada. Las personas que buscan satisfacción en el sexo no lo consiguen con una vez. Caen en ese círculo y empiezan a cierto grado con ese tipo de adicción, y cada vez le aumentan, ¿no? Le aumentan y le aumentan y le aumentan. De repente ya no quieren con una, ya quieren con dos a la vez, y luego después con tres, y luego ya quieren un harén, y luego ya... ¿Qué le pasó a Salomón? Exactamente lo mismo. Porque nada nos trae satisfacción verdaderamente, brother. Y luego dice, todavía aquí, ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Ahí está no solamente hablando de la línea. Nosotros no estamos en un círculo, estamos en una línea con principio y fin. Pero dice, el hombre no puede entender, el hombre común, fuera de una relación con Dios, no puede entender lo que Dios está haciendo. Separado de Dios, o sea, ¿qué dice? Separado de Dios nada podemos hacer, ¿verdad? Pero separado de Dios no tiene significado lo que nos está pasando. Y lo único que nos queda decir es quejarnos y sí, pero ¿por qué me pasó esto? ¿Pero por qué mi ser amado murió? ¿Pero por qué se me ponchó la llanta del auto? ¿Pero por qué me despidieron del trabajo? ¿Pero por qué me enfermé? ¿Pero por qué esto? Porque no le hallamos un porqué a nada. Separado de Dios no entendemos lo que Dios está haciendo. Es más, creemos que nuestra vida está a la deriva, está en caos, que está sin control. Ya con Dios usted dice, no, Dios, mi vida está en las manos de Dios. Cuando Jesucristo le dijo a sus discípulos, no me eligieron ustedes a mí, les dijo Jesucristo a los discípulos, yo los elegí a ustedes. Y luego les dice que están en las manos de su Padre. ¿Y quién los puede arrebatar de las manos de su Padre?
Le dice Jesús, de la mano de mi Padre nadie los puede arrebatar. Entonces uno ya se siente seguro y dice, no, aquí me está lloviendo sobre mojado, me está yendo de perlitas, ahora esto, ahora aquello, pero hay un propósito, hay un porqué de todo lo que me está pasando. No lo entiendo, no lo comprendo, no lo veo con claridad, pero sé que Dios tiene un propósito atrás de todo esto. Versículo 12, brothers. Y se me hace que, pues, bueno, vamos a intentar acabar este capítulo cuando menos. ¿Acabamos este capítulo? Ya sé. Sí, pues le dice. ¿Cómo lo bajamos de ahí? Ok, brothers. Versículo 12. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor. Ahí está. No hay para quién, para ellos, para el resto de los seres humanos, para los que nazcan con Dios. No hay cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Lo único que te queda es alégrate, ¿ok? Porque separado de Dios, la búsqueda no tiene significado. Lo único que te queda es placer. Versículo 13. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de su labor, de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. ¿Para cuándo será? Perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios, para que delante de Él teman los hombres. ¿Para qué lo hace Dios? Para que delante hay un propósito, ¿se fijó? Ahí llegamos. Dice, todo lo que lo hace Dios, lo hace para que delante de Él teman los hombres. ¿Por qué Dios está haciendo lo que está haciendo? Dice, para que teman los hombres. Y volvimos a Proverbios 1:7. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. O sea, las experiencias que pasas es para que tú te... Oiga, si yéndonos como nos va, no buscamos a Dios. O sea, yéndonos malas relaciones, matrimonios destrozados, enfermedad, muerte, y aún así no buscamos a Dios. Muchas veces, ¿usted cree que buscaríamos a Dios si esta vida fuera color de rosa? Si no tuviéramos necesidad, si no pasáramos cosas difíciles, la gente menos buscaría a Dios. Y eso es lo que está diciendo. Todo lo que está pasando es para que delante de Él tema a los hombres. Que me recuerda cuando predicó Pablo en Atenas, allá en Hechos capítulo 17, versículo 26. Dice Pablo, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. ¿Por qué nos dio fecha de caducidad Dios? Aquí lo dice bien claro, para que busquen a Dios. El propósito inicial es de que nosotros busquemos a Dios. Pero es raro, ¿no? Porque lo que buscamos es enriquecernos, placeres y cosas allá. Buscamos en otro lado. Entonces, si encontraría usted satisfacción en otro lado, pues lógicamente jamás buscaría a Dios. Jamás buscaría a Dios. Entonces, el predicador sigue hablando, brothers, de otras cosas desde la perspectiva humana, de las injusticias que hay en la vida. Dice el versículo 16, vi más debajo del sol, en lugar de juicio, ahí impiedad, y en lugar de justicia, ahí iniquidad. Versículo 21 dice, ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu animal desciende abajo de la tierra? Y así es una pregunta. Y ahí está diciendo, nuestra perspectiva es limitada. Porque es una pregunta, ¿quién sabe? Y yo sé que la gente pues agarra este versículo para sacar otras conclusiones, pero lo que está diciendo es que la gente vive como si fuera a vivir por siempre. La gente vive como si no fueran a estar delante de Dios para darle cuentas. Eso es lo que está diciendo. Cuando dice, ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba? Hay que irle a dar cuentas a Dios. No eres como los animales que nomás mueres y te quedas. O sea, eso es lo que está diciendo. El espíritu del hombre tiene que volver con Dios. No a vivir con Dios. No está diciendo que va a habitar con Dios. Está diciendo que va a darle cuentas. Porque la gente vive como si Dios no existiera. ¿Okay? Y todos tenemos que darle cuentas a Dios. Todos tenemos que darle cuentas a Dios.
Yo creo que le voy a concluir por hoy. Bueno, vamos a acabar el 27, ¿no? Ya que los veo emocionados, miren nomás qué felices están. Desde aquí puedo ver que hay 2, 3 preocupados si el granizo le quebró sus vidrios o no. Eso. Pero, bro, ¿por qué no? Volviendo con lo de que quién sabe si el espíritu del hombre vuelve al cielo. No está dudando él. Está diciendo, los hombres no les importa, porque ya en el capítulo 12, versículo 7 dice, el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y ahí está afirmando. La conclusión de estos primeros 3 versículos es esta, brothers. La sabiduría humana, la inteligencia humana dice, supérate como puedas y goza de todos los placeres. Eso es la sabiduría humana. O sea, supérate, ten éxito como puedas. Tú ráscale, ¿no? Tú búscale y disfrútalo. La sabiduría divina que viene de Dios dice, todo en esta vida te está recordando que todo es temporal. Todo es temporal. Así que aprovecha todo en esta vida para ser mejor individuo. Porque eventualmente vas a estar delante de Él. Y no le vas a dar cuentas a tu mamá, a tu papá o al pastor. Le vas a dar cuenta a Dios. A Dios. Así que concluye con la sabiduría humana en el versículo 22 diciendo aquí del capítulo 3. Así pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre. El hombre lo único mejor que puede ver es alegrarse en su trabajo. ¿Se fija cómo repitió lo mismo? No hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Lo que está diciendo, el hombre ignora lo que está delante. El hombre ignora las cuentas que tiene que dar. Y entonces, como no puede ver las personas que ya han muerto y dónde tienen que acabar dando cuentas, lo único que se está basando es, pues hay que gozar de mi trabajo, hay que gozar de estos placeres. En eso concluyó estos versículos. Y apenas fue el tercero, ¿no? Y llega hasta el capítulo 12. Pero no me lo quise saltear porque la verdad está muy bueno por estos intercambios que hay entre la sabiduría humana y la de Dios. Humana y de Dios. Se me hace que está muy bueno porque se aplica mucho en nuestras vidas el día de hoy, ¿no? Bueno, hermanos, yo creo que vamos a orar y a despedirnos. Si usted quiere leer Eclesiastés en su casa, léalo. Yo sé que algunas partes están un poco complicadas cuando nos salimos de contexto, pero luego ya venimos y luego la semana que viene, si Dios lo permite, claro, lo volvemos a exponer y va a ver cómo Dios nos abre los ojos, ¿no? La perspectiva humana y la perspectiva divina. Dos cosas muy diferentes.